Hola a todos, buenos días, bienvenidos una vez más a Windows One. Ya sabéis, son 100 webinars en 100 días. Ya estamos en la recta final y sobre todo seguimos con nuestra intención de tener y de dar y de impartir webinars de calidad con los mejores ponentes y que nos sirvan a todos y que todos aprendamos de ello. Muchas gracias a los que estáis aquí en directo asistiendo ahora a este webinar. Ya os vais conectando, gracias a todos. Muchas gracias también a los que estáis viendo este vídeo en diferido una vez que os lo habéis descargado. Esperamos de verdad que os guste. Estos son nuestros patrocinadores, los que están haciendo posible que este reto salga adelante. Y estamos ya en la última semana, en la recta final. Estamos con mucha ilusión por llegar a conseguir los 100 webinars. Y lo vamos a conseguir, por supuesto. Y hoy tenemos un webinar sobre contenidos. Un webinar sobre content curation, sobre curación de contenidos. Y muchos diréis, de los que estáis aquí, anda, pero si tú que lo estás presentando eres Lugarzen, y el Lugarzen siempre está hablando de content curation, siempre está hablando de curación de contenidos y estoy dando bastantes webinars aquí en Windows One. ¿Cómo es que ahora no vas a dar tú el webinar de content curation? Bueno, pues así es, porque he encontrado a una persona, porque quería que una persona realmente válida, que no significa que yo no lo sea, pero vale, que un auténtico experto en curación de contenidos y un profesor que además ha sido mi profesor de content curation, nos diese este webinar, porque para mí es un gustazo el poder hacerlo de esa manera. Entonces hoy tenemos a Javier Guayar, que es documentalista, content curator, es profesor en muchas universidades, en la Universidad de Barcelona, en la UOC, en la URL, en la Universidad Internacional de Cataluña. Sabe mucho de documentación, sabe mucho sobre periodismo, sobre curación de contenidos, forma parte junto con Javier Leiva, de loscontentcurators.com, una web que os recomiendo, que está muy bien, y vamos a saludarle ahora mismo. Javier, hola. Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal, Luis Ángel? Y muchas gracias por invitarme y un saludo a toda la comunidad que sigue Windows One. Bueno, un placer. Ya sabes que además personalmente y en este caso es un placer doble el tenerte aquí, el poder hablar de content curation, que es algo que tanto a ti como a mí nos apasiona y es más, es algo que entendemos, tanto tú como yo, como muchas otras gente, que es realmente una habilidad importante dentro de todo el entorno online. Es algo muy, muy, muy importante y además estratégicamente funciona muy bien. Con lo cual, bueno, pues vamos a pasar ya a tu presentación. Te voy a convertir en presentador porque tenemos muchas ganas de ver qué es lo que nos cuentas. Os recuerdo a todos, aprovechad, tenéis un panel de preguntas aquí en vuestro interfaz de GoToWebinar, donde podéis formularle todas las preguntas que queráis a Javier, que yo al terminar su ponencia se las traslado. Vale, ya estamos viendo tu pantalla, Javier, así que, bueno, Sí, cuando quieras, te dejo con la gente. muy bien. Pues muchas gracias, Luis Ángel, de nuevo, y un saludo a todos los que nos estáis viendo ahora en directo y a los que después lo podáis ver en diferido. Bien, cuando me planteó Luis Ángel dar una charla para vosotros, acepté encantadísimo porque me parece que esta iniciativa de 100 webinars en este tiempo récord es fabulosa, es fantástica y realmente sirve mucho para aprender entre todos, ¿no? Porque todos podemos aprender de otros y siempre en este tipo de eventos o de cursos rápidos siempre saltan muchas chispas, ¿no? De las cuales después podemos utilizar, podemos aprender, podemos reaprovechar en nuestra vida profesional. Bueno, es cierto lo que decía Luis Ángel de que él es un especialista en content curation, por lo tanto, digamos, dentro de estos webinars, en algún otro también han salido estos temas de curación de contenidos. Yo el planteamiento del webinar de hoy va a ser muy introductorio, porque me planteó este título Luis Ángel, entonces voy a intentar dar respuesta a este título que tenéis aquí en la pantalla, que es, ¿pero qué es esto de la content curation, ¿no? Y es lo que voy a intentar explicar en la próxima media hora. Bien, esta imagen que tenemos aquí ahora mismo en nuestras pantallas
es una imagen que podría ser una metáfora gráfica, una metáfora visual de lo que es la gran avalancha de información que existe en estos momentos y que tenemos todos a nuestro alcance. Esto en concreto es una imagen de una exposición que se llama Big Bang Data, que yo la vi pues hace aproximadamente un año en Barcelona, que ha pasado por varias ciudades españolas, y que era, bueno, se componía de diferentes manifestaciones artísticas alrededor del tema del Big Bang Data, de la gran cantidad de datos, de la gran cantidad de contenidos que sufrimos nosotros. Y esto que veis en concreto, esta imagen en concreto, es del artista Eric Kessels, y se llama 24 horas en fotos, y es concretamente la cantidad de fotos que se suben en un día cualquiera a la red social Flickr, que supongo que muchos de vosotros conocéis o igual participáis también, sois artífices, como yo mismo, de enviar fotos a esa red y somos artífices de añadir contenidos a esa gran montaña de contenidos que estamos viendo. Bueno, pues en esta imagen vemos de una manera visual, física, presente, lo que serían la gran cantidad de imágenes que suben los usuarios de esta red social en un día, impresas, por lo tanto, en formato papel, y las podemos visualizar y sentir, ¿no? Las podemos palpar, las podemos pasear entre esa montaña de imágenes y nos sentimos literalmente inundados. Nos sentimos literalmente inundados, ahogados por el exceso de información. Esta imagen podría ser un muy buen ejemplo de por qué en estos momentos estamos hablando de curación de contenidos, porque necesitamos algún instrumento, algo que nos ayude a poder sobrellevar esta enorme carga de información a la cual nos enfrentamos. Otra imagen similar a esta, y que igual también muchos de vosotros conocéis, es esta gráfica de lo que está sucediendo en solamente un minuto en estos momentos en la web, en Internet. La gran cantidad también de información que se está subiendo a cada uno de estos productos. Por ejemplo, las 72 horas de vídeo que se suben a YouTube, por ejemplo, o los 2 millones de búsquedas que se hacen en Google. Bueno, esto es un ejemplo también real y muy significativo de las grandes magnitudes en las cuales nos estamos moviendo en lo que se refiere a la información. Pues bien, para hacer frente a esto que hemos visto y que estamos todos viviendo y sufriendo en mayor o menor medida, surge es todo lo que vamos a hablar hoy, que es la curación de contenidos, la content curation. Y el origen de este concepto, de esta palabra, de este término, está en el año 2009, es decir, tiene ahora 6 años. No es muy antiguo, por tanto, ¿no? También igual según cómo se considere la velocidad a la que pasan las cosas en Internet, también podemos decir que tampoco es muy nuevo, ¿no? 6 años, ¿no? Pero bueno, podemos decir, desde una perspectiva así más amplia, que es por tanto, una especialidad, una tendencia, una actividad que ahora explicaremos, que tiene solamente 6 años de vida. Su origen es un artículo de este señor que tenéis ahora en la pantalla, que se llama Rohit Bhargava, que es un marketero y profesor de marketing, que en el año 2009 escribe un artículo que se llama Manifesto for the Content Curator. Y en este artículo breve, he extraído estas frases del artículo, decía que en el futuro próximo el contenido de la web se duplicaría cada 72 horas. Y que ante esa gran cantidad de contenidos en continuo aumento, simplemente la utilización de algoritmos, es decir, de sistemas automatizados, para entendernos de Google, no sería suficiente para poder encontrar lo que queremos, lo que necesitamos, lo que realmente nos interesa. Y que para satisfacer la necesidad de contenido realmente útil de cualquier tema inimaginable, haría falta una nueva categoría profesional de trabajadores y esta nueva categoría o esta nueva especialidad
tendrían como principal reto, como principal objetivo, esto que estoy marcando aquí con el cursor, no sé si se ve bien, que es dar sentido al contenido que otros han creado. El foco estaría aquí, en dar sentido al contenido que otros han creado. Y a esta nueva especialidad profesional él la denomina Content Curators, curadores de contenido. Un poco las claves de esto que hemos visto, que estamos comentando, de este artículo, sería lo siguiente, lo que vemos aquí en esta transparencia, en esta diapositiva. Hay un problema, que es el crecimiento excesivo de la información. Él añade también, además, un problema añadido a esto, es que la obsolescencia, es decir, que la información que vemos hoy en la red se pierde rápidamente, se pierde, no la podemos encontrar, es sustituida por otra. Entonces, por tanto, hay este movimiento continuo, es difícil perderse y encontrar lo que queremos, ¿no? Esto da lugar a una infoxicación. Infoxicación es un concepto que ya tiene algunos años, que ya está entre nosotros desde hace algunos años, y que vendría a ser la imagen que hemos visto en la primera diapositiva que os he mostrado, esa imagen de esa habitación literalmente inundada de contenidos, ¿no? La infoxicación sería el ahogo, la saturación por la gran cantidad de información. Y otro elemento interesante que destaca Bargava es la problemática de la incapacidad de los sistemas automatizados, la incapacidad de los algoritmos para hacer frente por ellos solos, simplemente utilizando algoritmos, a dar respuestas a esta situación. Y él plantea un nuevo enfoque que es la curación de contenidos, la content curation. Y insisto en lo que he dicho antes, que el énfasis aquí está, el acento lo pone en que no se trata de crear más contenido por crearlo, no se trata de inundar de contenido más, a contribuir a inundar más esa gran cantidad de información que ya conocemos que existe, sino que la labor del curador de contenido, sobre todo, dar sentido, ayudar a que se entienda el contenido que otros han creado. Bien, por lo tanto, podríamos decir, a partir de lo dicho, que bueno, estamos hablando de un sistema, básicamente, o una actividad, o una profesión, ahora entraremos más en detalle, que se basa en filtrar contenidos, ¿no? Es un sistema para filtrar contenidos. La imagen del embudo que tenemos aquí, pues podría ser una imagen, digamos, la primera imagen que nos podría venir a la cabeza de una manera intuitiva cuando hablamos de curación de contenidos. Pero cabe preguntarse, ahora bien, ¿es simplemente un sistema de filtrado de contenidos? ¿Es solo un sistema de filtrado de contenidos? Vamos a intentar dar respuesta a esto a partir de algunas definiciones y del contraste con lo que es y con lo que no es curación de contenidos. Bien, la primera definición de curación de contenidos existente es, lógicamente, del año 2009, la de su creador, la del creador del concepto, la que se inventa el concepto, ¿no? Es de Rohit Bhargava. Y él dice que el curador de contenidos es alguien que encuentra, agrupa, organiza y comparte de manera continua el contenido mejor y el más relevante sobre un tema específico online. Es una frase muy corta, pero en la cual está, digamos, destilada la esencia de lo que consiste el trabajo de la curación de contenidos. Encontrar, agrupar, organizar y compartir. Fijaos en la palabra continuamente, porque es básica, es fundamental. De hecho, él en su artículo dice que de la frase, que nos fijemos especialmente en esta palabra, en continuamente, porque es la considera fundamental. Quiere decir que cuando insistimos en esta palabra, en continuamente, queremos insistir en que se trata de algo, digamos, regular, organizado, periódico, no de algo esporádico o puntual. Entonces, comparte continuamente. Se trata de seleccionar el contenido mejor, y por tanto la calidad es importante. No se trata de seleccionar cualquier cosa, sino que la labor de filtro del curador de contenidos para ofrecer a su audiencia el contenido mejor es clave, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta el final de la frase, que la curación de contenidos es temática, es sobre un tema, no es en principio de todo, sino que las curaciones de contenidos se hacen sobre ámbitos concretos, sobre temas concretos. Y es online, estamos hablando de información digital, de información web.
Os pongo también a continuación dos o tres definiciones más para completar, para complementar la que hemos visto de Bargava. La de Dolores Reig, que es muy pocos meses después de la primera, de la anterior que hemos visto, la traigo aquí también de manera destacada porque es la primera definición, al menos que yo sepa, en castellano, en español. La primera definición que recoge el artículo de Bargava y lo adapta y entonces hace un artículo para el ámbito hispanohablante. Dolores Reig, que es especialista en tendencias en Internet y que tiene un blog digamos, muy activo que recomiendo encarecidamente, que es el Caparazón. En su blog escribió un artículo pocos meses después del anterior en el cual recogía esta idea de esta nueva profesión, de nuestra especialidad, el Content Curator. Y ella lo define así, como un intermediario crítico del conocimiento. Reproduce más o menos literalmente a continuación lo que hemos dicho antes de Bargava, busca, agrupa y comparte de forma continua información relevante. Y yo he destacado, como veis aquí en negrita, esas dos expresiones. Primera, la de identificación del Content Curator como intermediario, es alguien que intermedia, intermediario crítico del conocimiento, y luego esa imagen tan gráfica que dice al final de su definición, que podéis leer, que es alguien que separa el grano de la paja. Esa imagen visual de extraer lo relevante y dejar la paja y ofrecer solamente el grano. Una tercera definición de lo que estamos hablando, de curación de contenidos y de Content Curator, es la de Steven Rosenbaum. Traigo aquí a Steven Rosenbaum porque es uno de mis autores favoritos sobre curación de contenidos y creo que ayuda a complementar las que hemos visto en tanto y en cuanto él insiste mucho en la parte más emotiva, más pasional del trabajo de curador de contenidos. Fijaos que dice que es la actividad que llevan a cabo personas apasionadas por un área del contenido y consiste, como decíamos, en encontrar, contextualizar y organizar información. Y dice, ofrecen una constante actualización de aquello que es interesante, de aquello que está pasando, de aquello que es cool en su foco de interés. Y tiene un punto de vista personal y coherente. Bien, como digo, es una definición que complementa lo anterior y que ayuda a dibujar esta imagen de la actividad, de la especialidad de la curación de contenidos y que incluye, por tanto, habría que añadir de una manera también importante la parte de apasionamiento, ¿no? de alta motivación por el tema sobre el cual curamos contenidos. Y bueno, podría, digamos, mencionar otros muchos enfoques, pero ya digamos, para acabar esta parte de definiciones, acabo con una definición que hemos hecho a medias Javier Leiva y yo mismo en nuestro libro El Content Curator. Esta definición, que bueno, es de hace un par de años, del 2013, el libro apareció a finales del 2013 y fue el primer libro en español sobre curación de contenidos, y en esta definición lo que hicimos fue estudiar todas las definiciones previas anteriores y intentar establecer una síntesis que fuera lo más completa posible. Voy a leer la definición y luego lo explico punto por punto la importancia de cada apartado. Podemos decir que Content Curation es un sistema llevado a cabo por un especialista, al cual llamamos Content Curator, para una organización o a título individual que consiste en la búsqueda, selección, caracterización y difusión continua del contenido más relevante a partir de diversas fuentes de información en la web sobre un tema o temas y ámbito o ámbitos específicos. Esto se hace para una audiencia determinada en la web, tendencia mayoritaria, o en otros contextos, como por ejemplo dentro de una organización, intentando ofrecer siempre un valor añadido y estableciendo con ello una vinculación con la audiencia o usuarios de la misma. Vamos a, digamos, a desmenuzar esta definición porque viene a ser, digamos, una especie de definición, digamos, que intenta ser completa de lo que son las características básicas de un sistema de curación de contenidos. En primer lugar, es un sistema continuo. Lo definimos, primero de todo, insistimos en esto, es un sistema continuo. La palabra ya sistema ya indica que es algo organizado, ya no es algo que hacemos hoy de una manera
porque se nos ha ocurrido y ya mañana nos olvidamos. No, no, es algo, digamos, sistemático, ¿eh? Y que hay que hacer de manera continuada, ¿no? Como ya decía Vargava, comentábamos al principio. Que lo lleva a cabo un especialista. A este especialista se le llama curador de contenidos, content curator, o puede ser que tenga otra especialidad profesional y que haga también que ejerza también de curador de contenidos. Se puede hacer para una organización determinada o también a título individual. En los dos casos se puede hacer curación de contenidos, que consiste en estas, como veis, estas 4 actividades, que de hecho son las 4 S, después explicaré un poco más con detalle sobre las 4 S, que es nuestro método de curación de contenidos. Y estas 4 S son la búsqueda, selección, caracterización y difusión de contenidos. Las S es por el nombre en inglés de estas 4 acciones. Es lo que consiste la curación de contenidos. Luego lo explico un poquito más. Del contenido mejor, del contenido más relevante, a partir de diversas fuentes de información. Es importante también tener un punto de partida muy amplio, que la parte de arriba del embudo sea muy ancha. Imaginemos este embudo de información, pues la parte de arriba del embudo sea muy ancha, haya muchas fuentes de información. Sobre un tema o temas o ámbitos específicos, recordemos que la content curation es temática, siempre pensando en un público determinado, una audiencia determinada. Es decir, no se hace curación de contenidos porque sí, sino que siempre tenemos que tener muy presente que va dirigida a alguien. Este público puede ser interno o externo. Esto se hace en el contexto de la web habitualmente, aunque también, aunque sea más minoritario, también hay que decir que también se puede hacer dentro de una organización. Intentando ofrecer siempre valor añadido, intentando siempre aportar algo y buscando una vinculación, buscando algo que saben muy bien las personas que se dedican a la social media y al marketing online, que es el engagement, buscando siempre esta vinculación con los destinatarios, con el público, con la audiencia. Para completar lo que hemos visto, ¿qué es? Pues decir 4 pinceladas sobre qué no es. Por tanto, queda claro que es un sistema de filtrado de contenidos que tiene una serie de características que he ido un poco sintetizando y desmenuzando en las anteriores diapositivas. Y en esta un poco señalo algunas cosas que no son curación de contenidos, aunque tienen relación. Y a veces se pueden confundir con, por eso un poco las traigo aquí. A veces se confunden, según para quién. No es exactamente lo mismo. No es compartir links en redes sociales, simplemente, lo que podríamos llamar recomendación social. Eso no es estrictamente curación de contenidos, aunque también, evidentemente, si compartimos links en redes sociales, podemos hacer curación de contenidos. Pero todo lo que se comparte en las redes sociales, evidentemente, todo no es curación de contenidos. Para que los links que compartimos en redes sociales se pueden considerar que forman parte de un sistema, de un proceso de curación de contenidos, tiene que haber una orientación organizada para publicar esto de manera regular, no esporádica. Eso tiene que tener un cierto sentido. Por tanto, la diferencia entre la simple recomendación social y un sistema de curación de contenidos sería esta regularidad en la publicación, ¿no? En segundo lugar, tampoco es un sistema de agregación de contenidos. Los agregadores de contenidos, que es un sistema de publicación de contenidos o también de filtrado de contenidos muy popular en la web, la diferencia fundamental es que la agregación de contenidos es un sistema automatizado. Básicamente es automatizado. No hay una persona detrás seleccionando contenidos. Y recordemos el principio, el origen de la curación de contenidos de Vargava. El origen es humano. El origen, la clave es la intervención humana, no las máquinas, no los algoritmos. En tercer lugar, bueno, pongo otra característica, otro sistema, mejor dicho, de filtrado de contenidos. Este es, digamos, muy especializado, más del entorno bibliotecario documentalista, que es el sistema, lo que se llama DSI, difusión selectiva de información. En comparación con este sistema, que digamos los que no son de este entorno no lo conocerán, la curación de contenidos aporta más valor añadido de lo que hace un sistema habitual de difusión selectiva de información. Y por último, no es exactamente o estrictamente creación de contenidos propios. Cuando hablamos especialmente, por ejemplo, en el entorno del marketing de contenidos, en el entorno del periodismo, en el entorno general de la generación de contenidos online, cuando hablamos de la creación de contenidos, estamos refiriendo sobre todo a la creación de contenidos propios, de creación de cosecha propia, diríamos, ¿no? La curación de contenidos es en realidad una combinación
de creación más curación. Creation más curation. Hay una parte también de creación propia, pero se basa en el contenido que otros han creado. Eso es estrictamente lo que podemos llamar la curación de contenidos. Esto es un gráfico de la empresa de Curation, Curata, que un poco distingue tres de estos sistemas que hemos comentado en la diapositiva anterior: la agregación, la curación y la creación. Digamos, la curación en una manera estricta estaría en medio de la agregación y de la creación. Bien, vamos pasando, porque quiero decir, creo que quizás de muchas cosas en solo media hora, entonces no me entretengo mucho en esta parte, entonces vamos adelantando algunas diapositivas más, vamos pasando. Y en esta que estamos viendo, lo que intento es un poco indicar los principales ámbitos de actuación de la curación de contenidos en estos momentos. Yo la entiendo de una manera muy transversal. Quiere decir que se puede hacer curación de contenidos prácticamente en todas las profesiones, porque esta necesidad de filtrar la mejor información del ámbito que sea y ofrecerla a un público determinado, a una audiencia, a unos clientes, se puede dar en muchos contextos. Yo aquí he señalado en los que creo que está más desarrollada en la actualidad. No especialmente tiene más importancia uno u otro, el orden no es especialmente significativo, pero voy de izquierda a derecha. Biblioteconomía y documentación, bien, la pongo aquí en primer lugar, biblioteconomía y documentación. El propio Bargava en su primer artículo decía que la profesión que de entrada parecía más cercana al Content Curator era el Librarian 2.0, el bibliotecario 2.0, el bibliotecario web, ¿no? Ya por profesión los documentalistas y bibliotecarios están acostumbrados a filtrar contenidos y saben manejarse en búsquedas de información, por lo tanto, digamos que están muy cercanos a esto, ¿no? Marketing. Bien, marketing, sin duda, el sector profesional donde está más desarrollado, donde se trabaja más curación de contenidos es en el marketing online, el marketing de contenidos, ¿no? Como parte de lo que es la estrategia de marketing, ahí entra perfectamente la curación de contenidos como una de las patas, ¿no? en las que se puede basar una estrategia de marketing. Periodismo, bien, el periodismo es el periodismo digital, es también otro sector en el cual se está haciendo mucha curación de contenidos. Se puede decir que ya es un tipo de producto periodístico, un tipo de artículo, un tipo de, más que allá de artículo, de producto, porque puede ser un artículo escrito, pero puede ser también una recopilación de vídeos, o etcétera, puede ser un producto que tenga un formato multimedia, etcétera. Como digo, ya hay un tipo de producto periodístico que se basa en curación de contenidos. El sector educativo. En educación hay también un auténtico boom de la curación de contenidos. Quizás entró un poco más tarde que los otros, pero yo conozco, muchos curadores de contenidos del ámbito de la educación. El ámbito de la educación me refiero a todos los niveles, de primaria, de secundaria, de universitaria, donde hay realmente se está haciendo un trabajo muy interesante de curación de contenidos a todos los niveles, y hay muchos profesores de primaria o secundaria que hacen curación de contenidos para sus alumnos y los pueden en las redes, los cuales tenemos acceso todos, y digamos, por tanto es otro sector donde hay mucha efervescencia por la curación de contenidos. Y por último señalo la curación de contenidos en el ámbito de la marca personal. Aquí sí que es un ámbito totalmente transversal, porque todos tengamos la profesión que tengamos y nos dediquemos a lo que nos dediquemos, podemos hacer curación de contenidos como manera de proyectar, de afianzar, de dar a conocer mejor nuestra marca personal. Y en ese sentido, digamos que es uno de los sectores también en los que se está haciendo muchísima curación de contenidos. Puedo añadir así muy brevemente que en el segundo libro que hemos escrito con Javier Leiva y yo sobre curación de contenidos, el segundo es un caso práctico y está muy enfocado desde el punto de vista de la marca personal. Bien, las competencias centrales que debe saber un curador de contenidos idealmente. Pues esos tres bloques que tenéis aquí, digamos que sería lo ideal. Que tenga competencias en gestión de la información, por ejemplo, en saber buscar y organizar información. Y en comunicación, es decir, saber trasladar los contenidos a un público determinado. Yo siempre digo que el content curator ideal es un profesional que está a camino o que sabe mucho de esas dos especialidades que señalo aquí al principio. Gestión de la información por una parte y comunicación por la otra.
Después, por otra parte, debe conocer el tema, debe conocer la temática de la cual hace curación de contenidos, ¿no? Eso es un tema muy interesante a debatir mucho y sobre el cual pues, hay diferentes opiniones también, sobre el tema de la temática, la relación entre el curador de contenidos y la temática sobre la cual cura contenidos. Porque tanto se puede ver como que el curador de contenidos es especialista en una temática y a partir de ahí aprende técnicas de curación de contenidos y cura contenidos sobre ello, como se puede ver al revés. Es decir, el curador de contenidos es un curador de contenidos profesional, se ha formado en curación de contenidos y ha aprendido las técnicas básicas de curación de contenidos y después las puede aplicar al ámbito temático en el que le toque trabajar. Es decir, un curador de contenidos que le entra a trabajar en una empresa del sector, pues, no sé, por ejemplo, farmacéutico, entonces pues tiene que cuidar contenidos sobre todo farmacéutico. O si es del sector aeronáutico, es el sector aeronáutico, sin ser de entrar un especialista en ello, ¿no? Esto se puede dar en los dos sentidos, ¿no? Idealmente, bueno, sería bueno que el curador de contenidos sepa ya o tenga conocimientos de la temática, pero si no, pues, si no es así y tiene que curar contenidos sobre un tema determinado, evidentemente se tiene que hacer una inmersión en ese tema, ¿no? en ese ámbito temático. Y el último bloque sería, de competencia sería que debe ser un apasionado y debe conocer bien, como mínimo, los medios sociales y la web 2.0. Y estar al día continuamente de los nuevos productos y servicios que van apareciendo, porque ese es el ámbito en el que trabaja de una manera muy importante el curador de contenidos, la web y la web social. Paso muy brevemente a algunos métodos de curación de contenidos. Por lo tanto, hemos visto hasta ahora qué es, qué no es. Hemos visto, acabamos de ver las competencias básicas. Vamos a ver algunos métodos de curación de contenidos. Hay muchos métodos. Yo utilizo aquí dos o tres así de manera rápida. Un método, por ejemplo, es de Beth Kanter, de las 3 S, Seek, Sense and Shape. Estos métodos se basan en fases, ¿no? Serían las 3 fases, según ella, que debe tener un proceso de curación de contenidos. Otro método sería el método que vemos aquí, el método de Archanco, el método del embudo. De hecho, el embudo que hemos visto antes, como imagen gráfica de la curación de contenidos, es otra manera también muy clara de explicar, ¿no? Qué es esto, ¿no? No entro con detalles, simplemente os lo muestro y de hecho tenéis aquí un link con el cual podéis profundizar, digamos, si os interesa entrar en algunos de estos. Otro método es el de Robin Hood, el método de workflow de Robin Hood, que es un método que está muy subdividido en muchísimas fases, ¿no? En muchas fases, hasta 20 fases, ¿no? Describe de manera muy pormenorizada el proceso a seguir. Y acabo esta serie de métodos con el método que proponemos Leiva y yo, el método de las 4 S, ¿no? Que se basa en el primero que hemos visto de Beth Kanter, de las 3 S, se basa en este, añadiéndole una más, y esas 4 S, por la sigla, por la primera letra, perdón, en inglés de las 4 fases, son Search, Select, Sense Making y Shape, es decir, búsqueda, selección, caracterización y difusión de contenidos. Y estas 4 fases le añadimos una previa de preparación de diseño de lo que queremos hacer, del proceso de curación de contenidos, una previa de diseño y una posterior de evaluación de lo que se ha hecho. La mayoría de métodos los que hemos visto y otros muchos tienen esta serie de fases, ¿no? Marcadas, ¿no? Aquí en esta tabla podemos ver comparativamente algunos de ellos, ¿eh? En la fila de la derecha, en la columna de la derecha, está el de las 4 S nuestro, ¿no? Y como veis se podría corresponder en muchos casos con otras fases, se llaman así de esta manera, de otros métodos de otros autores. El nuestro, por tanto, sería este de las 4 S, estas 4 fases de búsqueda, selección, caracterización y difusión de contenidos. Y aquí tenéis algunas líneas, digamos, básicas, claves de cada una de las fases. La primera fase de búsqueda se trata de localizar y buscar o establecer un sistema de búsqueda sistematizada. Normalmente nosotros recomendamos en nuestro libro, el Content Curator, que agrupe
que tenga en cuenta o que se agrupen este sistema de búsqueda en 3 tipos de sistemas de búsqueda a su vez, que son una parte las alertas, tipo Talkwalker Alerts o Google Alerts, por otra parte el RSS, con sistemas tipo Feedly, y por otra parte la monitorización en redes sociales. Serían 3 bloques que cada uno de ellos aporta cosas diferentes al otro y que está bien tenerlos en cuenta, ¿no? Eso sería la fase de Search. La fase de Select, tal como la entendemos nosotros, es una fase básicamente intelectual, en la base en la cual el criterio del curator es básico. Aquí lo que se trata es de seleccionar contenidos. Te puedes apoyar en herramientas, como por ejemplo, yo personalmente me apoyo en Delicious, o herramientas tipo Evernote o Pocket, pero sobre todo aquí el trabajo es básicamente intelectual, no se puede automatizar mucho. La fase de SenseMaking es la fase de añadir valor, y aquí es una fase muy importante en la cual se trata de aportar nuestro sello distintivo, nuestro valor, nuestra marca de la casa a aquello que ofrecemos. De hecho, esta parte de SenseMaking es la que hará que se nos reconozca como curators, ¿no? Que aportemos, que tenga un estilo en determinar nuestra propia curación de contenidos. Y el share finalmente es la parte de publicación de esto trabajo que hemos hecho en diferentes plataformas, ¿no? Hay que decir que la parte de SenseMaking ya incluye una parte de publicación, porque nosotros hacemos SenseMaking pues, en blogs o en productos social media, etcétera, y en la parte de share lo difundimos en la propia plataforma en la que hemos creado el trabajo de SenseMaking y luego aparte en otras muchas más, como todas las redes sociales o vía correo electrónico, etcétera, etcétera. Se puede decir que lo más importante sería el punto 3, la caracterización, esa fase de SenseMaking, ¿no? Tal como entendemos la curación de contenidos, nosotros, Leiva y yo, creemos que la clave es la caracterización. Y se puede ver como una línea, esta línea que veis aquí, la línea continua, no es que es una cosa muy marcada, ¿no? Sino que se puede ver como una línea continua. En el extremo izquierdo estaría la curación de contenidos con menor valor añadido, que sería el filtro y poquita cosa más, y en el otro extremo sería la curación de contenidos en la cual nuestra aportación personal es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que elegir en qué punto de esta línea nos hacemos curación de contenidos. Si muy aquí, que sería curación muy sencillita, con poco valor añadido, o muy por aquí con muchísimo valor añadido, o más bien por en medio, o bien, como puede ser el caso muy frecuente, de que hagamos diversos productos, algunos más sencillitos y otros mucho más elaborados. Si queréis aprender más sobre caracterización de contenidos, sobre técnicas de curación de contenidos, tenéis aquí el link a un artículo de Pau Antespande, que es uno de los grandes maestros en esto. No entraré en detalle en ello, sino simplemente os indico este artículo como una de las lecturas clave para profundizar en cómo aportar valor a los contenidos. Él propone 6 técnicas diferentes que explica aquí en este artículo y que nosotros también los Content Curators, Leiva y yo, hemos adaptado también y explicado también en diversos trabajos y en diversos posts de nuestro blog. Se puede hacer buena y mala curation, evidentemente, y ahora para hacer buena curation hay que tener en cuenta estos puntos que vemos aquí en la parte izquierda de esta tabla. Honestidad, investigación, utilizar muchas fuentes y no pocas fuentes, crate, es decir, citar las fuentes, tener capacidad de transformar los contenidos, tener capacidad de mezclar contenidos. Y todo lo contrario sería esto, ¿no? Sería la degradación, es decir, no honestidad, sino una curación de contenidos degradada, es decir, de poco nivel, la superficialidad, en contra de la investigación, superficialidad, ¿no? En vez de muchas fuentes, pocas fuentes, ¿no? En vez de citar las fuentes, no citarlas, esto es pecado mortal, no citarlas, ¿no? Para un content curator eso no lo puede hacer nunca. En vez de transformar, imitar, la simple imitación no es curación de contenidos, y en vez de tener esa capacidad de remezclar, simplemente el cut and paste, el copiar y pegar, el cortar y pegar, ¿no? Eso no se debe hacer, ¿no? Algo parecido a esto que vemos en esta diapositiva, lo podéis ver en esta, que es un decálogo ético del Content Curator, que es una propuesta mía en el blog Los Content Curators y que viene a ser una variación sobre lo anterior. Como 10 elementos a tener en cuenta para hacer curación de contenidos y que no podemos olvidarnos, que no podemos dejar de lado. Citar las fuentes, no solamente citarlas, sino destacarlas, utilizar variedad de fuentes, tener esta capacidad de transformar y dar sentido,
utilizar diversas técnicas de caracterización de contenidos, etc. Os dejo el link abajo si alguno de vosotros queréis profundizar más en esta parte ética del curado de contenidos. Y bueno, pongo 4 o 5 ejemplos de curación de contenidos. Como productos en los cuales se puede hacer curación de contenidos. De entrada, en blogs, el post en el blog es un sistema, es una plataforma, digamos, muy utilizada para curar contenidos, y yo creo que es una de las mejores, porque tanto en cuanto permite muchísima flexibilidad. Aquí tenéis algunas recomendaciones de Alex Barca, que también tenéis aquí en el vídeo, ¿no? Si lo visualizáis después tranquilamente, tenéis aquí el enlace. Por tanto, es un post de Alex Barca con varias recomendaciones de cómo hacer curación de contenidos en blog. Digamos, pues de entrada con un sitio en el cual se puede hacer curación de contenidos de manera muy eficaz son los blogs. Luego también tenemos plataformas diríamos, especializadas en curación de contenidos o que están muy pensadas para hacer curación de contenidos de una manera muy ágil y muy cómoda. Una de ellas es Scoopit, es quizás una de las plataformas mejores para hacer curación de contenidos porque permite, eso que decíamos antes de la caracterización de contenidos, de añadir valor, permite añadir más o menos valor según queramos. Y en ese sentido, un muy buen ejemplo, es el del maestro Robin Hood y su página de Scoopit Content Curation World, que tenéis aquí, que también os recomiendo. Otra plataforma para hacer curación de contenidos muy conocida es Pinterest. Pinterest, que se utiliza con muchos sentidos y muchos enfoques, pues un enfoque posible es curación de contenido. En este caso permite ese aspecto visual, que es la parte de Pinterest que se puede potenciar más, permite que el curador de contenidos pueda hacer productos realmente muy visuales, que es lo que esta plataforma nos permite. Storify lo pongo como ejemplo de otro tipo de curación de contenido muy diferente, que es una curación de contenido más narrativa. Aquí entraría más el storytelling, la narración, ¿no? Y eso se utiliza mucho, especialmente en periodismo, pero también en muchos otros contextos. Y por último, una última plataforma que pongo como ejemplo en la cual se puede hacer curación de contenidos es Twitter. Aquí pongo un ejemplo mío de un tweet mío, utilizando una de las técnicas de caracterización de contenidos que explico antes del expande, adaptadas al formato tweet, al formato Twitter, ¿no? Quien quiera profundizar, por ejemplo, en esto, en cómo hacer curación de contenidos en Twitter, aquí tenéis el enlace a un post mío en loscontentcurators.com que se llama 4 técnicas de caracterización de contenidos en Twitter, ¿no? Que explica cómo se puede también hacer content curation en tiempo real en Twitter, aportando valor. Para acabar, una última diapositiva y un último enlace a un post mío también de los Content Curators, que es mi sistema de trabajo como Content Curator. Lo que hemos visto antes, un poco en las fases y en los ejemplos que hemos dado ahora, un poco ejemplificado por fases y por herramientas. En la fase de Search, como decía antes, las alertas, los RSS, los sistemas de monitorización en redes sociales, la fase de Select, con las herramientas que más utilizo, como he dicho, Delicious, en mi caso, la fase de SenseMaking en los productos que utilizo para reelaborar el contenido que he seleccionado y preparar trabajos de curation, tanto curación en tiempo real en Twitter como cosas más elaboradas en forma de artículos, etcétera, y las diferentes plataformas que utilizo para distribuir los contenidos que he curado. Esto es un ejemplo, no quiere decir que se tengan que utilizar forzosamente estas herramientas, simplemente en este post lo que hago es poner un ejemplo de cómo trabajo yo en las curaciones de contenidos que hago a nivel personal, en los temas que yo sigo, no es estrictamente las curaciones de contenidos que hago por encargo, por organización, sino en los temas que trabajo de lo que es mi marca personal, de mi trabajo como curador de contenidos a nivel personal. Es un post y es un ejemplo que puede servir, digamos, como orientación de lo que se puede hacer como curación de contenidos, a nivel de curación de contenidos. Bueno, y esto es todo. Quizás he ido muy rápido al final, lo siento, creo que me pasó un pelín del tiempo de la media hora que me había dicho Luis Ángel. Agradeceros a todos los que me habéis seguido en directo, así como a los que me veáis posteriormente el vídeo en diferido, y decir que si queréis profundizar más sobre este tema, pues aquí tenéis varios enlaces a nuestro blog y a los 2 libros que hemos escrito. Muchas gracias a todos. Bueno, Javier, ya sé que yo siempre meto miedo con el tema de la media hora, pero sé de sobra que hay temas que dan para más de media hora y esto ha estado fenomenal. La verdad es que ha sido un resumen para enmarcar y
seguro que mucha gente se lo volverá a ver y tomará muy buena nota de todo lo que has contado. Enhorabuena porque ha sido realmente fantástico. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos un par de preguntas, así que si quieres te las traslado Sí, y ya, pues sí, mira, sí. tenemos una de Juan que dice, siempre he tenido la duda, ¿la curación es una profesión o más bien es una tarea específica dentro del community manager o el content manager? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que son las dos cosas, ¿eh? Son las dos cosas. Es decir, yo tengo un artículo sobre esto concretamente, bueno, Leiva y yo tenemos un artículo sobre esto que se llama Community Manager y Content Curator, semejanzas y diferencias, o un título así parecido, ¿no? Digamos en nuestro blog se puede encontrar referencia, que profundizamos en este detalle, ¿no? En este tema de las relaciones entre el content curator y otras profesiones social media y en concreto con el community manager, que es la profesión más conocida, digamos, más extendida y más popular, ¿no? En el mundo social media, ¿no? En este contexto. Bueno, yo creo que serán las dos circunstancias. Se puede decir que en organizaciones grandes, de tamaño grande, y especialmente en el ámbito anglosajón, esto pasa mucho en Estados Unidos y en Gran Bretaña, por ejemplo, sí hay la figura específica, independiente del content curator. En organizaciones medianas y pequeñas, que es lo que es mayoritariamente además en España, más bien se producen situaciones híbridas, perfiles híbridos, en el cual una persona que trabaja en social media hace diversas funciones. Entonces el content curator es una de las funciones. Digamos que el especialista en social media o el content manager o como se denomine, o el community manager en muchos casos, entre las cosas que hace puede estar la curación de contenidos. Serán las dos circunstancias. En organizaciones pequeñas, que es el caso de España, es más factible que se trate de un profesional polivalente, que sabe que lleva las redes sociales de la empresa y la comunicación de las redes sociales, y eso se le denominaría más o menos community manager, y que también lleva los contenidos. Entonces, pues es también content manager o content curator. Efectivamente, y se dan las dos circunstancias y como tú bien dices, en España, y estamos trabajando y estamos luchándolo y peleándolo, bueno, pues forma parte de algunas de nuestras tareas, que son muchas, por lo menos en mi caso y en el de los que conozco, pero por lo menos le queremos dar importancia, relevancia y sobre todo la sensación, no sensación, sino realmente el que es algo útil y que se entienda. Y de hecho, los clientes acaban por entender que la content curation es muy, muy útil y es un valor estratégico para su crecimiento. Mira, tenemos otra pregunta más, esta ya es la última, esta es de Eduardo. Interesante también. ¿Se puede hacer content curation con beneficio personal, no profesional, aunque no quieras fomentar tu marca personal? Bueno, tendrías que, debemos aclarar que entiende por beneficio personal. O sea, que entiende por beneficio personal no profesional. Bueno, tenemos que matizarlo, pero sí, se puede hacer content curator en todos los escenarios. Yo creo que si una cosa podía, o estaría bien que quedase claro, es que es una actividad transversal que se puede hacer desde muchos enfoques. Evidentemente se puede hacer para uno mismo, tradicionalmente se puede hacer para una empresa, pero también se puede hacer para uno mismo, como manera de darse a conocer. Habitualmente, si lo haces para uno mismo, se hace con ese también sentido de marca personal, Sí. porque te ayuda en el momento en que tú publicas contenido curado en un Scoopit o en un blog y empiezas a tener seguidores y la gente empieza a valorar que tú realmente lo haces muy bien y que es un referente en ese tema, pues evidentemente eso potencia tu marca personal. Ahora, yo entiendo que igual la pregunta, esta persona, Eduardo, no está tan interesado en potenciar la marca personal, sino que lo hace simplemente por placer, por gusto, porque te gusta un tema determinado y eres apasionado de ese tema, como diría Rosenbaum, eres fan de ese tema y quieres curar contenido de ese tema. Bueno, fantástico, eso es más bien para ti. Ahora, hay esa contrapartida que te puede venir después, de que si lo haces muy bien, pues bueno, tendrás tu público y te seguirán. Efectivamente, y muy bien expresado. Eso es, tal cual. La curación de contenidos vale para mucho, beneficio personal y beneficio para los demás, está claro. Bueno, Javier, pues ha sido un placer y ya sabes que un placer muy especial en este caso este webinar para mí. Lo he disfrutado mucho y te lo puedes imaginar. Ha sido estupendo, fantástico y nada, que te agradezco un montón que hayas formado parte de este reto, de esta iniciativa de Condos One de 100 webinars
y que ya la Content Curation tenga su webinar dentro de este reto. Bueno, pues nada, solo me queda decir que muchas gracias a ti, especialmente Luis Ángel, y a toda la comunidad que sigue esta iniciativa. Y decir solamente para acabar que para mí te ha sido todo un placer. Un abrazo, Javier, hasta pronto. Un abrazo. Muy bien, pues hasta aquí otro webinar más de Condos One. Recojo ahora las felicitaciones de la gente. Increíble, me ha gustado mucho. La verdad es que ahora entiendo un poco más la necesidad de la curación de contenidos. Muy bien todo, realmente ha merecido mucho la pena. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy con este webinar sobre Content Curation, sobre contenidos. Estos son nuestros patrocinadores. Nuestro Twitter, con 2 cursos, ahí estamos, ahí seguimos y seguimos sobre todo con nuestro reto de los 100 webinars. Muchas gracias a todos, hasta pronto. Adiós. Que lo estás presentando, eres Lugar Zen y el Lugar Zen siempre está hablando de Content Curation, siempre está hablando de curación de contenidos y estoy dando bastantes webinars aquí en Condos One. ¿Cómo es que ahora no vas a dar tú el webinar de Content Curation? Bueno, pues así es, porque he encontrado a una persona, porque quería que una persona realmente válida, que no significa que yo no lo sea, pero vale, que un auténtico experto en curación de contenido es un profesor que además ha sido mi profesor de Content Curation, nos diese este webinar, porque para mí es un gustazo el poder hacerlo de esa manera. Entonces hoy tenemos a Javier Guayar, que es documentalista, content curator, es profesor en muchas universidades, en la Universidad de Barcelona, en la UOC, en la URL, en la Universidad Internacional de Cataluña. Sabe mucho de documentación, sabe mucho sobre periodismo, sobre curación de contenidos, forma parte junto con Javier Leiva, de loscontentcurators.com, una web que os recomiendo, que está muy bien, y vamos a saludarle ahora mismo. Hola a todos, buenos días, bienvenidos una vez más a Condos One. Ya sabéis, son 100 webinars en 100 días. Ya estamos en la recta final y sobre todo seguimos con nuestra intención de tener y de dar y de impartir webinars de calidad con los mejores ponentes y que nos sirvan a todos y que todos aprendamos de ello. Muchas gracias a los que estáis aquí en directo asistiendo ahora a este webinar. Ya os vais conectando, gracias a todos. Muchas gracias también a los que estáis viendo este vídeo en diferido una vez que os lo habéis descargado. Esperamos de verdad que os guste. Estos son nuestros patrocinadores los que están haciendo posible que este reto salga adelante. Y estamos ya en la última semana, en la recta final. Estamos con mucha ilusión por llegar a conseguir los 100 webinars. Y lo vamos a conseguir, por supuesto. Y hoy tenemos un webinar sobre contenidos. Un webinar sobre content curation, sobre curación de contenidos. Y muchos diréis, de los que estáis aquí, anda, pero si tú... Pues muchas gracias, Luis Ángel, de nuevo, y un saludo a todos los que nos estáis viendo ahora en directo y a los que después lo podáis ver en diferido. Bien, cuando me planteó Luis Ángel dar una charla para vosotros, acepté encantadísimo porque me parece que esta iniciativa de 100 webinars en este tiempo récord es fabulosa, es fantástica y realmente sirve mucho para aprender entre todos, ¿no? Porque todos podemos aprender de otros y siempre en este tipo de eventos o de cursos rápidos siempre saltan muchas chispas, ¿no? De las cuales después podemos utilizar, podemos aprender, podemos reaprovechar en nuestra vida profesional. Bueno, es cierto lo que decía Luis Ángel de que él es un especialista en content curation, por lo tanto, digamos, dentro de estos webinars, en algún otro también han salido estos temas de curación de contenidos. Yo del planteamiento del webinar de hoy va a ser muy introductorio, porque me planteó este título Luis Ángel, entonces voy a intentar dar respuesta a este título que tenéis aquí en la pantalla, que es... Javier, hola. Hola a todos. Hola, ¿qué tal, Luis Ángel? Y muchas gracias por invitarme y un saludo a toda la comunidad que sigue Condos One. Bueno,
un placer. Ya sabes que además personalmente y en este caso es un placer doble el tenerte aquí, el poder hablar de content curation, que es algo que tanto a ti como a mí nos apasiona y es más, es algo que entendemos, tanto tú como yo, como muchas otras gente, que es realmente una habilidad importante dentro de todo el entorno online. Es algo muy, muy, muy importante y además estratégicamente funciona muy bien. Con lo cual, bueno, pues vamos a pasar ya a tu presentación. Te voy a convertir en presentador porque tenemos muchas ganas de ver qué es lo que nos cuentas. Os recuerdo a todos, aprovechad, tenéis un panel de preguntas aquí en vuestro interfaz de GoToWebinar, donde podéis formularle todas las preguntas que queráis a Javier, que yo al terminar su ponencia se las traslado. Vale, ya estamos viendo tu pantalla, Javier, así que, bueno, Sí, cuando quieras, te dejo con la gente. muy bien. Pero, ¿qué es esto de la content curation, no? Y es lo que voy a intentar explicar en la próxima media hora. Bien, esta imagen que tenemos aquí ahora mismo en nuestras pantallas es una imagen que podría ser una metáfora gráfica, una metáfora visual de lo que es la gran avalancha de información que existe en estos momentos y que tenemos todos a nuestro alcance. Esto en concreto es una imagen de una exposición que se llama Big Bang Data, que yo la vi pues hace aproximadamente un año en Barcelona, que ha pasado por varias ciudades españolas, y que era, bueno, se componía de diferentes manifestaciones artísticas alrededor del tema del Big Bang Data, de la gran cantidad de datos, de la gran cantidad de contenidos que sufrimos nosotros. Y esto que veis en concreto, esta imagen en concreto es del artista Eric Kessels, y se llama 24 horas en fotos, y es concretamente la cantidad de fotos que se suben en un día cualquiera a la red social Flickr.